Muy buenas tardes. Les saluda el profesor de química, José Manuel. Vamos a continuar con los ejercicios que pertenecen a la semana número 18. Buenas tardes, Julio. Antar, buenas tardes. Muy bien. Tenemos aquí la primera pregunta que dice, marque el enunciado correcto, dice, ¿no? Ecología, ecosistema, equilibrio ecológico y agente contaminante. Dice que consideremos aquellos que sean correctos, pues, ¿no? Aquí dice, ecología, conjunto de organismos vivos y su entorno físico. Ecosistema, estudia la interacción entre los seres vivos y entre estos y su entorno. Equilibrio ecológico, balance natural entre los componentes de un ecosistema. Agente contaminante, componente que altera el equilibrio ecológico. ¿Cuál será la respuesta? ¿La A, la B, la C, la D o la E? ¿Qué marcarías? Ajá, ya tenemos una respuesta por aquí. Ah, no, dos ya. Ah, muy bien, muy bien. Veamos, ¿qué cosa es la ecología? ¿No? ¿Qué podemos decir que es la ecología? Podríamos decir que la ecología es la ciencia que explica cómo se relacionan los seres vivos entre sí y con el entorno, pues, ¿no? Eso sería la ecología. Ahora, ecosistema. ¿Qué cosa es un ecosistema? Podríamos decir que un ecosistema es un conjunto de especies que habitan en un espacio determinado y que interactúan mediante diferentes procesos, ¿no? Eso sería un ecosistema. Y acá han puesto ecología, conjunto de organismos vivos y su entorno físico. Ecosistema, estudia la interacción entre los seres vivos y entre estos y su entorno. Entonces, la ecología estudia la interacción entre los seres vivos y entre estos y su entorno. Y el ecosistema es el conjunto de organismos vivos y su entorno físico. Entonces pondríamos por acá que ecología estudia la interacción entre los seres vivos y entre estos y su entorno, pues, ¿no? Y el ecosistema es el conjunto de organismos vivos y su entorno físico, pues, ¿no? Luego viene equilibrio ecológico. ¿Qué cosa es un equilibrio ecológico? Bueno, un equilibrio ecológico, o también llamado balance, pues, ¿no? De la naturaleza. Entonces, el equilibrio ecológico o balance de la naturaleza. Es la teoría que nos propone que los sistemas ecológicos están en un equilibrio estable. Es decir, que un pequeño cambio en algún parámetro en particular será corregida por la retroalimentación negativa que traerá el nuevo parámetro para traer a su punto de equilibrio original con el resto del sistema. Bueno, el equilibrio ecológico está relacionado con el balance de la naturaleza. Y acá dice, equilibrio ecológico, balance natural entre los componentes de un ecosistema. Claro, va a existir un balance, pues, ¿no? Un balance natural entre los componentes de un ecosistema. Ya, el equilibrio ecológico es el balance natural. Ahora, el agente contaminante. ¿Qué cosa es un agente contaminante? Podríamos decir que un agente contaminante es el que te causa daño de alguna forma, pues, ¿no? Una sustancia podría ser, sustancias químicas, eso sería un agente contaminante, sustancias químicas, por ejemplo, plaguicidas, cianuros, herbicidas, residuos urbanos, el petróleo, pues, ¿no?
Entonces, a los agentes químicos también le podemos decir contaminantes químicos. Y como les había comentado, un agente contaminante es aquel que te causa daño. Y acá han puesto agente contaminante, componente que altera el equilibrio ecológico. Claro, va a dañar de alguna forma, ¿no? Lo va a alterar. Eso es un agente contaminante. O sea, componente que altera el equilibrio ecológico. Y sí, podemos relacionarlo de esa forma. Ahí está. Entonces, 3 y 4 serían lo que están correctos. Y la respuesta sería la D, pues, ¿no? La D sería la respuesta. 1 de edad. Pregunta 2. Dice, el smog fotoquímico es un fenómeno de contaminación atmosférica que se produce por la presencia de ozono y de otros compuestos como el nitrato de peroxiacilo, el PAN, originados por reacciones fotoquímicas de contaminantes como el dióxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, COP. Al respecto, seleccione la fuente principal que origina el smog fotoquímico. Entonces, ya sabemos acá como referencia que el smog fotoquímico eh, es originado por los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Ahora, ¿quiénes serían las fuentes de dióxido de nitrógeno? Para producir dióxido de nitrógeno tiene que ser a altas temperaturas para que el gas nitrógeno reaccione con el gas oxígeno y producto de esto se forme el dióxido de nitrógeno. ¿Ya? Entonces dice acá, los pesticidas utilizados en la agricultura. No, los pesticidas no son los responsables del smog fotoquímico, ¿no? Entonces, nos piden las fuentes principales, ¿no? La fuente principal. Entonces, los pesticidas no es la fuente principal, ¿no? No va a ser. 2, los desechos sólidos de las industrias químicas. Bueno, si tenemos un desecho sólido, pero no estamos trabajando a altas temperaturas, pues, ¿no? Entonces, tampoco los desechos sólidos de las industrias químicas. Porque lo que estamos buscando es un gas, ya sea el dióxido de nitrógeno o un compuesto orgánico volátil, pues, ¿no? 3, los gases producidos de la combustión de los motores de los automóviles. Claro, la gasolina, que es un hidrocarburo, bueno, una mezcla de hidrocarburos, entra a un motor. Y en el motor va a haber reacciones químicas, donde se genera altas temperaturas. Ya se van a generar altas temperaturas. Ahora, dentro del motor va a entrar el aire, pero el aire tiene nitrógeno y tiene oxígeno. A estas altas temperaturas dentro de un motor va a hacer que reaccione el nitrógeno con el oxígeno, formando los óxidos de nitrógeno, los llamados NOx, pues, ¿no? Y estos NOx son los responsables del smog fotoquímico, pues, ¿no? Los óxidos de nitrógeno. Además, cuando el motor ya no quema bien la gasolina, por acá sale el hidrocarburo, ¿no? El hidrocarburo. Entonces, los hidrocarburos con los óxidos de nitrógeno
generarían el smog fotoquímico, pues, ¿no? Entonces, los gases, producto de la combustión en los motores de los automóviles, claro, esa es una fuente importante. Esto sí. 4. Procesos de combustión en la industria del acero. Claro, en los procesos de combustión se generan altas temperaturas y nuevamente el oxígeno del aire con el nitrógeno del aire reaccionan para formar los óxidos de nitrógeno. También, ¿no? En los procesos de combustión en la industria del acero. Entonces sería la respuesta 3 y 4. 3 y 4, aquí está. La B, la respuesta. ¿Listo? Seguimos. Pregunta número 3. Dice, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El dióxido de carbono actúa como gas de efecto invernadero porque absorbe la radiación IR. Bueno, sí, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. En cualquier actividad que involucre quema de combustibles habrá smog fotoquímico. Bueno, hay que considerar que si es el parque automotor, tiene que ser una ciudad grande, como Lima, por ejemplo, Arequipa o Trujillo. Pero un parque automotor en un pueblo donde hay pocos carros y entonces ahí va a ser más difícil que exista smog fotoquímico. Va a depender ya del número de autos que hay, ¿no? En las ciudades, por ejemplo, hay smog fotoquímico, pero en los pueblos no, pues. ¿Por qué? Porque el número de autos es menor. El otro factor sería, pues, los calderos, ¿no? Que funcionan con gasolina, con petróleo y queman, hidrocarburos. Pero para hacer la quema de estos hidrocarburos reacciona con el oxígeno y el nitrógeno del aire. Entonces acá también se están generando óxidos de nitrógeno. Ahora, estos óxidos de nitrógeno obviamente tienen que ser en las ciudades, pues, ¿no? En lugares poblados. Tienen que ser poblados. Si el centro industrial está aislado, ¿no? Hay poca población y hay poco parque automotor, diremos que el spawn fotoquímico va a ser mínimo o nulo, pues, ¿no? Porque se va a disipar, se va a dispersar en la atmósfera estos gases. La idea es que se concentren en la atmósfera. Cuando este gas está concentrado en la atmósfera, entonces ocurre el smog fotoquímico. ¿Se entendió, no? Claro, tiene que ser en ciudades como Lima, Arequipa, Trujillo, ¿no? Ahí va a haber smog fotoquímico. En otros lugares donde hay poco parque automotor o pocas industrias que estén quemando pues combustibles, va a ser mínimo, pues, ¿no? Ahí se podría decir que casi no va a haber smog fotoquímico. Claro, tienen que haber fábricas con población, con carros, pues, ¿no? Donde se pueda ver pues esa niebla de color café, pues, ¿no? Que se ve en Lima en las mañanas. Si tú te das cuenta, Lima en las mañanas, ¿no? A las 8 de la mañana, donde el parque automotor son 100.000 autos, ¿no? Que están funcionando, están liberando 100.000 litros de óxido de nitrógeno por segundo. Entonces la atmósfera está concentrada con óxido de nitrógeno. Aparte, si hay industria que tengan calderos, que estén quemando, ¿no? Haciendo reacción de combustión con los hidrocarburos,
y hacen reaccionar el nitrógeno del aire con el oxígeno del aire, también está formando óxido de nitrógeno. Ah, ok. Claro. Muy bien, seguimos. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El dióxido de carbono actúa como gas de efecto invernadero porque absorbe la radiación IR, infrarroja. Bueno, sí, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Y este gas de efecto invernadero tiene la característica de absorber radiación infrarroja, ¿no? Entonces, esto es correcto, verdadero. El dióxido de carbono y el metano son gases que interfieren con la emisión de calor al espacio por la superficie terrestre en la noche. Claro, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero y el metano también es otro gas de efecto invernadero. Entonces, el CO2 y metano son gases que interfieren con la emisión de calor al espacio por la superficie terrestre en la noche. Bueno, sí, eso también es correcto, es verdad. 3. La combustión completa de combustibles fósiles incrementa la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Si la combustión es completa, se está generando dióxido de carbono y está incrementando la concentración de este gas en la atmósfera, lo cual sería verdadero. Entonces, cuando nosotros tenemos un hidrocarburo y este reacciona con el oxígeno, puede formarse monóxido de carbono más agua. O el hidrocarburo que reacciona con el oxígeno puede formar dióxido de carbono más agua. Entonces acá tenemos dos casos. Caso en que se produce monóxido de carbono y el caso donde se produce dióxido de carbono. Entonces cuando la combustión es completa, se produce dióxido de carbono. Entonces acá la combustión completa. Entonces cuando la combustión es completa, el hidrocarburo reacciona con el oxígeno formando dióxido de carbono más agua. Ahora, si la combustión es incompleta, se forma monóxido de carbono más agua. Todas son verdaderas. Entonces la respuesta sería la A, pues, ¿no? La A. 3A. Seguimos, pregunta número 4. Dice, la contaminación del agua es una modificación de esta, de tal manera que no es apta para el consumo o actividades humanas, así como para los animales. La mayor parte de la contaminación proviene de la actividad humana, por ejemplo, la liberación de agua caliente a ríos o lagos. Al respecto, seleccione el efecto contaminante producido por la liberación de agua caliente. Claro, el agua caliente se considera un contaminante de tipo físico. Cuando la temperatura de una masa de agua de un río o de un lago aumenta en 5 grados, ya se considera un tipo de contaminación de tipo físico, pues, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el agua aumenta a 5 grados? Entonces va a cambiar, pues, la temperatura, está aumentando la temperatura, lo cual hace que los gases disueltos en el agua, su concentración disminuya, ¿ya? Va a disminuir su concentración.
Dice acá, ¿aumenta la concentración de dióxido de carbono disuelto? No, no va a aumentar la concentración. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura, disminuye la concentración del gas disuelto en el agua. O sea, ¿cómo explicamos? A mayor temperatura, menor solubilidad. Hay una relación inversamente proporcional. Cuando la masa de agua se calienta, la solubilidad de los gases disueltos disminuye. Entonces, disminuye la concentración de dióxido de carbono disuelto en agua, no aumenta. Entonces, no es correcto decir que aumenta. Acá dice que aumenta, no aumenta, ¿ya? Disminuye. Por eso esto sería falso, pues, ¿no? O incorrecto. En la 2 dice, disminuye la concentración del oxígeno disuelto. Claro, al aumentar la temperatura y el oxígeno que está disuelto en el agua va a disminuir su concentración. Y eso es correcto. Eso sí ocurre. Y 3, aumenta la solubilidad del dióxido de carbono en agua. No, pues no, hemos dicho que la solubilidad disminuye, porque la solubilidad de un gas en agua versus la temperatura son inversamente proporcionales. Entonces dice, ¿aumenta la solubilidad? No aumenta, pues, ¿no? Disminuye. Entonces, esto también sería incorrecto. Entonces, ¿el efecto cuál sería? Disminuir la concentración del oxígeno disuelto. Cuando hay menos oxígeno, entonces los afectados son los que necesitan de oxígeno en el agua, como los peces, pues, ¿no? Entonces, pueden, debido a la falta de oxígeno, van a migrar a otras zonas o mueren también, pues, ¿no? Entonces, la respuesta en la 4 sería la C. Solo dos. Número 5, dice acá, un gas de efecto invernadero es un gas que absorbe y emite radiación dentro del rango infrarrojo. Los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre son el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano. Acá tenemos una tabla de clasificación por su contribución directa al efecto invernadero. Las más importantes son vapor de agua, una contribución de 36%. El dióxido de carbono, con una contribución del 9%. El metano, con el 4%. El ozono, con el 3%. Entonces, el efecto invernadero, los gases de efecto invernadero, bueno, es el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano principalmente. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. El CO2, metano y agua son gases de efecto invernadero porque nos protegen de la radiación ultravioleta. No, pues no, el efecto invernadero está relacionado con la radiación IR, infrarroja, no la ultravioleta. Entonces, acá lo que está mal es que haber puesto ultravioleta, es IR. Entonces, la primera es falsa. 2. El óxido nitroso, el N2O, es el gas que tiene mayor porcentaje de contribución directa al efecto invernadero. No, el óxido nitroso no tiene el mayor porcentaje de contribución directa al efecto invernadero. Eso sería falso. 3. La vida atmosférica del metano es mayor que del óxido nitroso.
Claro, acá estamos comparando la vida en la atmósfera del metano comparado con la vida en la atmósfera del óxido de nitrógeno. Óxido de nitrógeno. Bueno, en el número 3 dice la vida atmosférica del metano. La pregunta es, ¿y cuál es el tiempo de vida atmosférica del metano en la atmósfera? Bien, el metano en atmósfera, vamos a decir que tiene un tiempo de vida aproximado, ¿no? Son valores aproximados de 12 años. Entonces, el metano en atmósfera permanece 12 años. Ahora, el óxido de dinitrógeno en atmósfera, ¿cuánto permanece? Aproximadamente 121 años. Ya, 121 años. Dice, ¿la vida atmosférica del metano es mayor que del óxido de nitrógeno? No, no es mayor, es menor. Entonces no es correcto decir que es mayor. Va a ser menor. Y por eso diremos que es falso también, ¿no? Falso, falso, falso. Y la respuesta es la E. 5E. Muy bien, continuamos. Pregunta número 6. Dice, los contaminantes químicos, también llamados agentes químicos, son sustancias que pueden tener efectos dañinos en el ambiente, alterando los equilibrios preexistentes y que además podrían afectar la salud de las personas si la cantidad absorbida sobrepasa los límites permitidos. Pueden ser de origen natural o artificial. Al respecto, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. Los iones fosfatos de los detergentes pueden causar eutroficación. Y eso es verdad, porque los fosfatos vienen a ser nutrientes para las plantas acuáticas y las algas. Entonces, sí causan eutroficación. Eso sería verdadero. 2. El uso excesivo de clorofluorcarbonos afecta la capa de ozono. Claro, los freones, ¿no? Los freones, en un inicio se pensaba que eran amigables con el medio ambiente, con las plantas, los animales, ¿no? El ser humano. Entonces, posteriormente se descubrió que estos freones o clorofluorcarbonos, al estar en la estratosfera, van a reaccionar, formando cloro radical, pues, ¿no? Entonces, estos CFC son los responsables de la formación del cloro radical. Este cloro radical destruye moléculas de ozono, ¿no? Tiene la capacidad de la destrucción de moléculas de ozono. Convierte a este oxígeno triatómico en oxígeno diatómico. Entonces, el uso excesivo de los clorofluorocarbonos afecta a la capa de ozono. Claro, eso es verdadero. 3. Las causas por las que se contaminan los suelos son el uso de pesticidas como el DDT. Bueno, sí, el DDT contamina el suelo.
Por el derrame de mercurio o petróleo. Claro, si se derrama mercurio o se derrama petróleo, está contaminando el suelo, pues, ¿no? Y por la lava de una erupción volcánica. Claro, la lava va a contaminar el suelo. Va a cambiarlo, pues, ¿no? Netamente, pues. Eso es verdadero también. Los precursores de la lluvia ácida son los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. Muy bien, entonces dice acá, los precursores de la lluvia ácida son los óxidos de azufre y óxido de nitrógeno, claro. Los óxidos de azufre van a generar el ácido sulfúrico y los óxidos de nitrógeno van a formar el ácido nítrico. Estos ácidos se genera debido a estos gases, pues, ¿no? Óxido de azufre y óxido de nitrógeno. Del óxido de azufre, ácido sulfúrico, y del óxido de nitrógeno, ácido nítrico. El porcentaje de ácido sulfúrico va a ser mayor que el porcentaje de ácido nítrico. Va a haber más ácido sulfúrico que ácido nítrico. Y eso también es verdadero, ¿no? Entonces, tenemos que todas las alternativas son verdaderas. La respuesta es la A. Seguimos. Pregunta número 7. Dice acá, los ecosistemas pueden clasificarse en ecosistemas terrestres, un desierto, por ejemplo, ecosistemas de agua dulce, un pantano, ecosistemas marinos, como los arrecifes de coral. Indique la secuencia correcta de verdadero B o falso F respecto a las siguientes proposiciones. 1. Un desierto y un pantano son ejemplos de ecosistema. Claro, en el texto no los menciona, eso es verdad. La contaminación ambiental constituye la ruptura del equilibrio ecológico. Claro, cuando se está contaminando es que rompes con el equilibrio, pues, ¿no? Va a haber un rompimiento del equilibrio. Verdadero. Y 3, un ecosistema está formado solo por el componente biótico. No. En un ecosistema hay componente biótico y también hay el componente abiótico. Lo vivo y lo que no está vivo también, ¿no? Entonces, dice la palabrita solo, no. Eso sería falso. Verdadero, verdadero, falso. La C, la respuesta. 7C. Pregunta 8. Dice, el monóxido de carbono es un gas venenoso para los seres vivos. Es producto de una combustión incompleta y es un agente reductor fuerte. Forma la carboxihemoglobina que interfiere con el transporte de oxígeno en la sangre, evitando su intercambio con el dióxido de carbono en los pulmones. Con respecto al monóxido de carbono, se puede afirmar que es un poderoso oxidante. No, pues hemos dicho que es un agente reductor, no un oxidante, pues, ¿no? Eso sería falso. Es producto de una combustión completa. Pero si estamos hablando del monóxido de carbono, este se genera en las combustiones incompletas, ¿no? En una combustión incompleta se produce monóxido de carbono. En las completas no. Entonces no es correcto decir completa.
C. Es un gas inocuo para los seres vivos. Bueno, inocuo significa que no va a hacer daño, pero el monóxido de carbono nos da dolor de cabeza, nos da mareos, náuseas, ¿no? Cansancio, sueño, malestar y un ambiente saturado con monóxido de carbono, vamos a entrar en sueño profundo, ¿no? Un estado de coma, paro respiratorio y muerte. Entonces, este gas, monóxido de carbono, es mortal, ¿no? Decir que es inocuo, no es inocuo. Claro, ¿no? Entonces, falso, pues, ¿no? Falso. Dice, D, interfiere con el transporte de oxígeno en la sangre. Claro, la afinidad que tiene el monóxido de carbono con la hemoglobina es muy alta. Tan alta que una vez que nosotros respiramos monóxido de carbono, nuestra sangre se satura rápidamente con monóxido de carbono, formando carboxihemoglobina, pues, ¿no? Y esa carboxihemoglobina evita, ¿no?, que se transporte, pues, oxígeno a las diferentes células del cuerpo. Es por eso nuestra fatiga, nuestro cansancio, nuestro malestar, pues, ¿no? ¿Interfiere con el transporte de oxígeno en la sangre? Claro, sí, eso es verdadero. Es una molécula no tóxica para el hombre. Falso, sí es tóxica. No tóxica, no, ese es falso. Sí es tóxica. La respuesta es la D. La D, la D sería la respuesta. Pregunta 9. Dice, marque el enunciado correcto. El monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta de combustibles fósiles, claro. Cuando la combustión es incompleta por la falta de oxígeno, hay poco oxígeno o se mezcla poco oxígeno con el combustible, entonces lo que se va a producir es monóxido de carbono. Es decir, el monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta de combustibles fósiles, sería verdadero. 2. El monóxido de carbono es un gas incoloro y no perjudicial para la salud. No, eso es falso. Sí perjudica la salud, perjudicial para la salud. 3. El monóxido de carbono con la hemoglobina forma la carboxihemoglobina. Claro, el monóxido de carbono y la hemoglobina tienen una alta afinidad y van a formar la carboxihemoglobina. Me están pidiendo lo correcto, ¿no? Dice, el CO, el monóxido de carbono, se produce por la combustión incompleta de combustibles fósiles. Verdadero. El monóxido de carbono es un gas incoloro y no perjudicial. No, sí es perjudicial. Esto es falso. El monóxido de carbono con la hemoglobina forma la carboxihemoglobina. Claro, esto es verdad. Entonces, lo correcto sería 1 y 3. La B, pues, ¿no? 9B. Seguimos. Pregunta 10. Dice, marque la secuencia de verdadero o falso para las siguientes afirmaciones. Los pesticidas son compuestos orgánicos que solo son contaminantes del suelo. Bueno, si el pesticida llega al agua, contamina el agua. Contamina el suelo, sí, pero también puede contaminar el agua. Y para hacer la fumigación, esta se hace puede hacerse con avioneta, ¿no? Y estás contaminando el aire. Entonces, estos pesticidas contaminan el aire, el agua, el suelo. Decir que solo contamina el suelo no sería correcto, ¿no?
Entonces, esto sería falso, ¿no? Porque dice solo. 2. Los detergentes y el vertido de aguas servidas contribuye a la eutrofización. Claro, los detergentes van a tener aditivos químicos como los polifosfatos y el fósforo va a ser un nutriente para las plantas acuáticas y para las algas. Entonces, sí, los detergentes y el vertido de aguas servidas contribuyen a la eutrofización. ¿Y qué cosa es la eutrofización? El crecimiento excesivo de plantas acuáticas y algas. Entonces pondríamos aquí que esto es verdadero, pues, ¿no? Los detergentes y el vertido de aguas servidas contribuyen a la eutrofización, y eso es verdad. 3. Los freones son gases que afectan la capa de ozono. Profe, ¿es cierto que los detergentes también afectan la tensión superficial? Ah, lo que pasa con los detergentes, para mejorar la actividad del lavado, se le agrega estos aditivos químicos, como los fosfatos o polifosfatos. La función que cumple este aditivo es disminuir la tensión superficial del agua, ¿no? Entonces, como disminuye la tensión superficial del agua, se puede sacar la grasa, la suciedad de la ropa, pues, ¿no? Entonces, los aditivos químicos que se agregan a los detergentes van a alterar, van a cambiar la tensión superficial del agua, pues, ¿no? Muy bien. Continuamos. Dice, los freones son gases que afectan la capa de ozono en la estratosfera. Claro, la capa de ozono está ubicada en la estratosfera a 15 o 20 kilómetros de altura y los freones, que son los clorofluorcarbonos, llegan a estas zonas y interaccionan con la radiación ultravioleta. Cuando un freón interacciona o reacciona con la radiación ultravioleta, va a producir los cloro radical, ¿no? Entonces acá se va a producir el cloropunto. Esto es el cloro radical. Cuando se genera cloro radical, este cloro radical tiene la capacidad de destruir moléculas de ozono. Entonces, ¿los freones son gases que afectan la capa de ozono en la estratosfera? Sí, y eso sería verdadero. Entonces, la pregunta 10, la respuesta sería falso, verdadero, verdadero. La E sería la respuesta. Seguimos. Pregunta número 11. Dice, marque la secuencia de verdadero o falso con respecto a la lluvia ácida. A ver, vamos a diferenciar entre lluvia normal y lluvia ácida, ¿no?
Si estamos en una zona donde no hay, vamos a suponer que no hay un pueblo, no hay una ciudad, y solo hay árboles, ríos, montañas, entonces es un ambiente natural. Y en estos ambientes naturales también llueve, ¿no? Va a haber lluvia. Esa lluvia va a ser una lluvia normal. Entonces nosotros podríamos decir que las precipitaciones, la lluvia, puede ser considerado una lluvia normal. Ahora, una lluvia normal, el pH de la lluvia no va a ser 7, ¿no? Se observa que el pH de la lluvia no tiene un valor de 7. Vamos a decir que tiene valores menores que 7. Bueno, oscilando entre 5,5 y, y 7, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, cuando el pH de la lluvia tiene valores menores que 7, 6,5, 6 y 5,5, bueno, a esa lluvia le vamos a llamar lluvia normal. Ahora, ¿por qué el pH de la lluvia disminuye? ¿Por qué baja de 7 hasta 5,5? Esto es debido a que en la atmósfera existe el dióxido de carbono, que con el agua va a formar el ácido carbónico. Y este ácido carbónico es el responsable de que la lluvia normal disminuya su pH, ¿no? Hasta 5,5. Ahora, ¿qué pasa si ahora cambiamos las condiciones? Ahora estamos en un lugar industrial, en una ciudad, donde se generan gases, ¿no? Promotores, ¿no? De la lluvia ácida. Entonces, ahora la nubecita va a llover, ¿no? Pero esta lluvia, vamos a decir que es lluvia ácida. Entonces diremos acá que la lluvia es ácida. Y va a ser ácida porque en esta atmósfera hay óxidos de azufre que se convierten en ácido sulfúrico. O hay óxidos de nitrógeno que se convierten en ácido nítrico. Entonces, estos óxidos de azufre que cambian a ácido sulfúrico y estos óxidos de nitrógeno que cambian a ácido nítrico son los principales componentes de la lluvia ácida. Ahora, el pH de esta lluvia ácida va a tener valores menores que 5,5. Entonces, si yo tomo muestra de esta lluvia y mido su pH y el valor que me da es 4, por ejemplo, significa que esa lluvia es una lluvia ácida. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de lluvia ácida, vamos a decir que el pH de esa lluvia va a ser con valores menores a 5,5. Podría ser 4 o 3,5, pues, ¿no? Ya en esos casos quiere decir que esa lluvia tiene ácido sulfúrico, tiene ácido nítrico. Dice, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico son contaminantes primarios. Bueno, un contaminante es primario porque es lo primero que sale de una fuente. Entonces, del parque automotor, ¿no? De los autos, por el tubo de escape, va a salir los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. Entonces, estos son los contaminantes primarios. Una vez en la atmósfera, ellos van a reaccionar y van a formar ácido sulfúrico y ácido nítrico. Entonces, vamos a decir que el ácido sulfúrico y ácido nítrico son contaminantes secundarios. ¿Ya? Acá no dice que son primarios, no, son secundarios. Por eso lo vamos a considerar como falso. 2. ¿Todos los gases que contienen carbono contribuyen a este tipo de lluvia? A ver, los gases que contienen carbono. Bueno, estamos hablando del monóxido de carbono y del dióxido de carbono. Para comenzar, el monóxido de carbono no va a formar ácido.
¿ya? El monóxido de carbono no forma ácido, ya no va a formar un ácido. El dióxido de carbono sí forma un ácido, que sería el ácido carbónico. Ahora, como estamos hablando con respecto a la lluvia ácida, pero estos óxidos de carbono no son los responsables de la lluvia ácida, ¿ya? Ellos van a estar relacionados o asociados a la lluvia normal. Dice, ¿todos los gases que contienen carbono contribuyen a este tipo de lluvia? A la lluvia ácida no, no contribuyen, eso es falso. 3. Se produce principalmente por los contaminantes como óxido de azufre y óxido de nitrógeno. Claro, son ellos los contaminantes responsables de la lluvia ácida. ¿Ya? Eso es verdadero. Falso, falso, verdadero. Y la respuesta sería la D de edad. 11, D de edad. Continuamos. Pregunta número 12. Dice, identifique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. Una industria química es una fuente de contaminación fija que contamina el ambiente de manera natural. No, pues la industria química no es un contaminante de tipo natural, pues, ¿no? La industria química lo puso el hombre, entonces de naturaleza antropogénica. Ya es el hombre quien ha puesto este tipo de industria. Decir que es de tipo natural es falso, pues, ¿no? 2. El parque automotor es una fuente móvil de contaminación debido a las actividades humanas. Claro, el carro contamina Lima, se va a Arequipa, contamina Arequipa, se va al Cusco, contamina Cusco. Entonces, el parque automotor, o sea, los carros, los camiones, se consideran contaminantes móviles, ¿no? Es una fuente móvil y eso sería verdadero. 3. La erosión del suelo y las erupciones volcánicas corresponde a una contaminación natural. Bueno, el proceso de erosión es un proceso natural, la erosión del suelo y las erupciones volcánicas. Bueno, un volcán también es de tipo natural. ¿Corresponden a una contaminación natural? Claro, la erosión del suelo y las erupciones volcánicas corresponden a una contaminación de tipo natural. Y eso sería verdadero. Entonces, en la 12 la respuesta es FBB. La E la respuesta. Seguimos. Pregunta número 13. Dice, con respecto a la contaminación del aire, marque la secuencia de verdadero o falso de las siguientes proposiciones. 1. La metalurgia puede generar contaminantes primarios como el dióxido de azufre en la tostación de minerales sulfurados o el dióxido de carbono producto de la metalurgia del hierro. Claro, la metalurgia puede generar contaminantes primarios como el dióxido de azufre en la tostación de minerales sulfurados o el dióxido de carbono producto de la metalurgia del hierro. Sí, en ambos casos se están liberando estos gases a la atmósfera y eso es verdadero. 2. El ozono
es considerado un contaminante en la estratosfera. El ozono es considerado un contaminante. Bueno, el ozono, jóvenes, puede estar en la troposfera o el ozono puede estar en la estratosfera. Entonces, cuando hablamos de ozono, es oxígeno triatómico, pues, ¿no? Entonces, este ozono puede estar ubicado en la troposfera a una altura, pues, de 2 metros, 10 metros, 20 metros de altura. Entonces, ese es en la troposfera. Y también hay en la estratosfera, pues, a 15 kilómetros o 20 kilómetros de altura. O sea, 20.000 metros de altura. Entonces, en la estratosfera, la capa de ozono nos protege de la radiación solar. El sol nos manda radiación ultravioleta y esta capa de ozono nos protege de esa radiación ultravioleta. ¿Ya? Entonces se podría decir que el ozono en la estratosfera es un protector, nos protege de los rayos ultravioleta. Pero si hablamos del ozono que está en la troposfera, producto del smog fotoquímico, entonces este otro ozono en baja atmósfera, es decir, en la troposfera, se considera un contaminante. ¿Ya? En la troposfera se considera un contaminante, pero en la estratosfera es un protector. Nos protege. Entonces dice acá, ¿el ozono es considerado un contaminante en la estratosfera? No. En la estratosfera, el ozono nos protege de la radiación ultravioleta. Entonces ahí no se considera contaminante. ¿Dónde lo vamos a considerar contaminante? En la troposfera. Acá se considera un contaminante. Pero arriba, en la estratosfera, a 15 o 20 kilómetros de altura, nos protege de la radiación ultravioleta. Ahí no es considerado contaminante. Entonces, ¿el ozono es considerado un contaminante en la estratosfera? No, eso es falso. 3. La contaminación del aire también podría ser producida por partículas sólidas, ejemplo, polvos, fibras y humos. Bueno, sí. Aerosoles, propelentes a base de clorofluorcarbonos, nieblas. Claro, también serían contaminantes del aire. O microorganismos, ejemplo, bacterias, virus y hongos, que pueden estar en el aire también, pues, ¿no? Sería correcto, pues, ¿no? La contaminación del aire también podría ser producida por partículas sólidas, ejemplo, polvo, fibra y humos, aerosoles, ejemplo, propelentes a base de CFC y nieblas, o microorganismos, ejemplo, bacterias, virus y hongos. Entonces diremos que sí es correcto, ¿no? La contaminación del aire también se puede originar de esta forma. ¿Verdadero o falso verdadero? Aquí está. La D, la respuesta. 13D. 13D. Pregunta 14. Dice, marque la secuencia de verdadero o falso de las siguientes proposiciones. El proceso de eutrofización resulta de la utilización de fosfatos y nitratos como fertilizantes en los cultivos agrícolas, de la materia orgánica de la basura, de los detergentes hechos a base de fosfatos que son arrastrados o arrojados a los ríos o lagos, pues, ¿no? Ajá.
Dice, el proceso de eutrofización resulta de la utilización de fosfatos y nitratos como fertilizantes en los cultivos agrícolas. Claro, tú dirás, profesor, ¿y cómo estos fosfatos y nitratos que se han utilizado en la agricultura como fertilizante llega pues a las masas de agua? Lo que pasa es que una vez que se ha usado, se ha aplicado, ¿no?, estos fertilizantes al suelo, llueve y la lluvia como que lava, arrastra estos fertilizantes hacia el río, pues, ¿no? A un riachuelo y luego al río. Y, y de esa forma, estos fertilizantes llegan al río, llegan a las lagunas. Y cuando ya está en un río, en una laguna, se convierten en nutrientes para las plantas acuáticas, para las algas, pues, ¿no? Y estos se van a multiplicar, se van a desarrollar. El proceso de eutrofización resulta de la utilización de fosfatos y nitratos como fertilizantes en los cultivos agrícolas, de la materia orgánica de la basura, de los detergentes hechos a base de fosfatos, que son arrastrados o arrojados a los ríos o lagos, pues, ¿no? Bueno, sí, esto es verdad, verdadero. Dos, un lago con alta concentración de fosfatos permite la proliferación de algas en la superficie, disminuyendo la concentración de oxígeno en el agua. Claro, al haber más algas, más plantas acuáticas, ¿no?, la masa crítica de ellas aumenta, y ellas también mueren, pues, ¿no? Y hay microorganismos que van a descomponer esta materia orgánica. Y para hacer el proceso de descomposición, necesitan consumir oxígeno del agua. Es ahí donde la concentración de oxígeno en agua disminuye, pues, ¿no? Cuando estos microorganismos van descomponiendo esta materia orgánica. Dice, un lago con alta concentración de fosfatos permite la proliferación de algas en la superficie, disminuyendo la concentración de oxígeno en el agua. Y eso sería verdadero. Tres, la eutrofización afecta a la fauna acuática, aumentando su nivel de mortalidad. Claro, al haber menor concentración de oxígeno, entonces los pececitos mueren, pues, ¿no? Por la falta de oxígeno. Entonces los vertebrados son los que están siendo afectados, pues, ¿no? Y eso sería verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. La A, la respuesta, ¿no? 14A. Ya, 14A. Pregunta 15. Dice, marque la secuencia de verdadero o falso de las siguientes proposiciones. 1. Los gases que causan el incremento del efecto invernadero son producidos por las diferentes actividades que desarrolla el hombre. A ver, los gases que causan el incremento del efecto. Claro, el efecto invernadero es un proceso natural que tiene muchos años, tiene más de 10.000 años. Entonces, no estamos hablando, pues, de un efecto invernadero que comenzó más atrás, hace 10.000 años, pues, ¿no? Y de forma natural, de tipo natural, pues, ¿no? Pero el hombre compite con la naturaleza, pues, ¿no? Con su industria, con su parque automotor, con la población, con la quema de árboles, Entonces, el hombre, de forma antropogénica, también está liberando a la atmósfera dióxido de carbono, vapor de agua en las centrales nucleares, la liberación de gas metano, ¿no?, a la atmósfera. Entonces, los gases que causan el incremento del efecto invernadero son producidos por las diferentes actividades que desarrolla el hombre. Sí, es verdadero, es correcto. 2. Los clorofluorcarbonos destruyen la capa de ozono. Claro, los clorofluorcarbonos en la estratosfera van a formar el cloro radical
Y este cloro radical destruye la capa de ozono, ¿no? Se está destruyendo la capa de ozono. Los responsables son los freones o clorofluorocarbonos. Y eso es verdadero. 3. ¿Son gases invernaderos el vapor de agua, dióxido de carbono y metano? Claro, son los gases de efecto invernadero. Y eso es verdad. Todas son verdaderas. La A, la respuesta. 15A. Pregunta 16. Dice, el smog fotoquímico o smog urbano es una mezcla compleja de oxidantes formada principalmente por óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Y la energía proveniente de la radiación solar ultravioleta. Indique la alternativa que contenga el par de contaminantes que forman parte de este smog fotoquímico. Claro, lo que se genera en el smog fotoquímico ya son contaminantes secundarios, pues, ¿no? Claro. Entonces va a haber contaminantes primarios y estos contaminantes primarios reaccionan y forman contaminantes secundarios. ¿Quiénes son estos contaminantes secundarios que están presentes en el smog fotoquímico? Va a ser el ozono y el PAN, ¿no? Principalmente. Aldehídos y ácido sulfúrico, no. Ozono, troposférico y PAN, nitrato de peroxiacetilo, sí. Monóxido de carbono e hidrocarburos, bueno, el monóxido de carbono no, pero el hidrocarburo sí es parte del smog fotoquímico, pues, ¿no? Entonces, no por acá. El dióxido de carbono y metano, no. El ozono troposférico y amoníaco, ¿no? El amoníaco es producido por la basura, pues, ¿no? No. Entonces la respuesta sería el ozono troposférico y el PAN, ¿no? Nitratos de peroxiacetilo. Serían los contaminantes que forman parte de este smog fotoquímico. Contaminantes secundarios, ¿no? La formación de estos contaminantes secundarios. Pregunta 17. Dice, respecto al proceso de potabilización del agua, seleccione la alternativa que muestre la secuencia correcta de sus etapas principales. Filtración. No, el primer proceso no es la filtración. Primer proceso es, bueno, viendo acá las alternativas, sería el desarenado, ¿no? El desarenado. La precloración tampoco no es el primer proceso. Entonces, lo primero que se hace con el agua del río, ¿no? Es, bueno, eliminar los cuerpos voluminosos, lo cual se llama cribado. Como el agua tiene arenas, tiene tierra, arcilla, se espera, pues, ¿no? Eliminar estas arenas por efecto gravitacional, ¿no? Van a sedimentar por efecto gravitacional las partículas de gran tamaño. Y eso sería un desarenado, ¿no? Entonces acá sería desarenado, desarenado, desarenado. La precloración y la filtración no es una de las primeras etapas. Bueno, después del desarenado viene la precloración. Claro, podríamos poner la precloración. La floculación no, ¿no? Primero se elimina la carga bacteriana, ¿no? Las bacterias causantes de enfermedades. Entonces se le agrega cloro al agua para eliminar estas bacterias. Entonces la precloración está bien, la precloración. La floculación no. Luego de la precloración, como el agua también tiene partículas, ¿no? En suspensión, por el tamaño de partícula, ¿no? Son de tamaño coloidal, se le agrega al agua coagulantes, como alumbre, sulfato ferroso, sulfato férrico, ¿no? Con el objetivo de que estas partículas coagulen, pues, ¿no? Floculen.
lo que estamos buscando es desestabilizar al coloide, ¿no? Entonces viene la etapa de la floculación. La filtración no sería, pues, ¿no? Una vez que hemos agregado nuestras sustancias coagulantes, se pasa pues el agua de una poza a otra poza mediante decantación y se filtra. Claro, va a haber una filtración. Se filtra para eliminar ya las últimas partículas que todavía hacen turbia el agua, ¿no? El agua todavía está turbia, no está clarificada. Entonces la filtración me va a servir para la clarificación del agua. Ya con la filtración el agua queda clarificada, ¿no? Vamos a decir transparente, pues, ¿no? Ahora, el agua todavía puede tener restos de bacterias o microorganismos que se hayan desarrollado en los procesos. Entonces se le agrega cloro al agua para eliminar los últimos vestigios de bacterias o microorganismos que se hayan desarrollado. Como el cloro es tóxico, va a arrasar, pues, ¿no? Entonces la cloración. Entonces la 17, la respuesta sería la D. La D. 17D. Seguimos. Pregunta 18. Marque la secuencia de verdadero o falso de las siguientes proposiciones, dice, ¿no? En el embalsamiento, el agua clorada es almacenada en estanques reguladores con el objeto de asegurar una producción continua durante varias horas. Y justamente para eso sirve el embalsamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un embalsamiento se puede almacenar aproximadamente eh, 17 millones de metros cúbicos de agua, ¿no? Es un valor aproximado, lo que se puede almacenar, ¿no? En un proceso de embalsamiento. Dice, en el embalsamiento, el agua clorada es almacenada en estanques reguladores con el objeto de asegurar una producción continua durante varias horas. Claro, hay que almacenar gran cantidad de agua, porque Lima es grande, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que tener stop, ¿no? Un stop de agua, ¿no? Y ese es el embalsamiento, tener agua, pues, ¿no? Agua almacenada. Y eso sería verdadero, ¿no? El embalsamiento, el agua clorada es almacenada en estanques reguladores con el objeto de asegurar una producción continua durante varias horas. Verdadero. 2. El cribado, la sedimentación, la decantación y filtración en el proceso de potabilización son métodos físicos. Claro, el cribado es un método físico de separación que me permite separar cuerpos voluminosos. La sedimentación es por efecto gravitacional. Las partículas con una masa grande van a sedimentar y eso es por efecto gravitacional, es un método físico de separación. La decantación significa pasar el agua de una poza a otra poza por compuertas laterales, entonces físico también. Y la filtración, pues, no es pasarlo a través de un filtro, que puede ser arena o dióxido de silicio. Entonces, retiene las partículas que dan la turbiedad al agua y el agua queda clarificada, pues, ¿no? Claro, el cribado, la sedimentación, la decantación y la filtración en el proceso de potabilización son métodos físicos de separación. Y eso va a ser verdadero. 3. Son gases invernadero, el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano. Claro, estos gases invernadero, ¿no? Son muy antiguos, tienen más de 10.000 años de antigüedad, ¿no? El vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano. O sea, hablo de antigüedad de que son los responsables del efecto invernadero. Claro, se está construyendo las pirámides, ¿no? Y ya había efecto invernadero. ¿Y quiénes son los gases de efecto invernadero? En esa época, el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano, ¿ya? Y sería verdadero también.
Entonces, en la 18, la respuesta es la A. 18A. 19. Dice, indica la correspondencia entre contaminante y efecto producido. Detergentes, óxidos de azufre, clorofluorocarbonos y monóxido de carbono. Lluvia ácida contribuye a la eutrofización y destrucción de la capa de ozono. Bueno, la lluvia ácida está relacionado con los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. El de acá, la letra B. Contribuye a la eutrofización. Los detergentes, pues, ¿no? Al tener los fosfatos, pues, ¿no? La letra A. Destrucción de la capa de ozono, los clorofluorocarbonos. La letra C. La respuesta sería BA, BAC. Ahí está, la E sería la respuesta. 19E. 19. Pregunta 20. ¿Cuál es el gas que tiene mayor impacto en el incremento del efecto invernadero? Bueno, con respecto a los gases que están mencionados acá, ¿no? Sería el dióxido de carbono. ¿Ya? El dióxido de carbono. La B. 20B. Veintiuno. Establezca la correspondencia. Actividad volcánica, refrigeradores y congeladores y incendios forestales. Bueno, el monóxido de carbono, agua y dióxido de carbono se genera en los incendios forestales, ¿no? Claro, en los incendios forestales vamos a tener monóxido de carbono, agua y dióxido de carbono, la letra C. Dióxido de azufre sería responsable de, o la liberación de este gas por la actividad volcánica, pues, ¿no? La letra A. Y los freones es lo que contenían los refrigeradores y los congeladores, pues, ¿no? La letra B. C, A, B. La D, la respuesta. 21, D. ¿Ya? 21D. Seguimos. 22. Dice, marque el enunciado correcto con respecto a la potabilización del agua, dice, ¿no? Dice, la precloración y la cloración se efectúan para eliminar los microorganismos patógenos y parásitos presentes en el agua. Claro, la precloración elimina bacterias, pues, ¿no? Y la cloración también sirve para eliminar bacterias. Tanto la precloración como la cloración sirve para eliminar bacterias. Acá nos dice que son microorganismos patógenos. Claro, microorganismos patógenos y parásitos presentes en el agua. Bueno, el cloro es tóxico. Va a ser tóxico y al ser tóxico va a eliminar al contaminante biológico, pues, ¿no? Que en este caso son los microorganismos que pueda tener el agua, ¿no? Causante de enfermedades. Y el cloro también es tóxico para los parásitos, pues, ¿no? Y lo vamos a considerar verdadero, ¿sí? Verdadero también. Verdadero. 2. Este proceso consiste en tratar solo corrientes de agua dulce. Bueno, potabilizar el agua, claro, si tenemos ríos, vamos a potabilizar el agua del río.
Pero también podríamos potabilizar el agua del mar. Claro que es más costoso, es más caro, pero es posible. Entonces, la potabilización del agua no solamente es de masas de agua dulce, también podemos procesar masas de agua salada. Entonces, decir solo corriente de agua dulce, esta palabrita solo lo hace falso, pues, ¿no? Lo hace falso. 3. Las partículas de gran tamaño se separan por sedimentación. Claro, las que tienen gran tamaño son afectadas por la gravedad y van a ser separadas por un proceso de sedimentación, lo cual estaría bien, ¿no? Van a sedimentar. Y las de pequeño tamaño añadiendo al agua coagulantes. Claro, las que son más chiquititas, las que ya no son afectadas por la gravedad y que no van a sedimentar así nomás, sí hay que agregarle coagulantes, ¿no? Para desestabilizar el sistema coloidal, aglomerar, juntar estas partículas que formen coágulos y precipiten, ¿no? Entonces, las partículas de gran tamaño se separan por sedimentación, sí, y las de pequeño tamaño añadiendo al agua coagulantes, claro, y eso sería verdadero. Entonces, las 22 me piden lo correcto, ¿no? Sería 1 y 3. 1 y 3, la respuesta sería la B. Ya, la B sería la respuesta. 22B. Seguimos. 23. Dice acá, en tratamiento de aguas, la coagulación es la desestabilización de los sistemas coloidales y la floculación es la aglomeración de las partículas coloidales desestabilizadas. Indique la secuencia correcta de verdadero o falso respecto a las siguientes proposiciones. 1. El desinfectante más empleado en aguas potables es el cloro. 2. La floculación es la aglomeración de las partículas coloidales. Y 3. El objetivo principal de la clarificación de un agua es eliminar la turbidez. ¿Qué marcarías? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Ajá, ya marcaron ya. Veamos, dice, el desinfectante más empleado en aguas potables es el cloro, claro, es el más barato también, ¿no? Más fácil de usarlo, pero no es el único desinfectante que se puede usar. Aparte de cloro, también podemos utilizar ozono, ¿ya? El ozono en agua. También podemos usar permanganato de potasio, pero no son muy usados, pues, ¿no? Entonces, lo que más se conoce, lo que más se usa es el cloro, ¿ya? El desinfectante más empleado en aguas potables es el cloro, sí, eso sería verdadero. 2. La floculación es la aglomeración de las partículas coloidales. A ver, veamos, acá creo que lo decía. Decía, en tratamiento de aguas, la coagulación es la desestabilización de los sistemas coloidales. Claro, la coagulación es la desestabilización de los sistemas coloidales, ¿no? Está relacionado la coagulación con desestabilizar. Y la floculación es la aglomeración de las partículas coloidales desestabilizadas, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos acá que la floculación es la aglomeración de las partículas coloidales, claro. Se aglomeran, se juntan, pues, ¿no? Desde la floculación es la aglomeración de las partículas coloidales. Y eso es verdad, ¿no? Eso va a ser verdadero.
3. El objetivo principal de la clarificación de un agua es eliminar la turbidez. Claro, el agua todavía está turbia, todavía tiene partículas en suspensión que todavía no la dejan transparente. Entonces, mediante la filtración, el agua queda clarificada. Entonces, como ya está clarificada, hemos eliminado la turbidez del agua, ¿no? Entonces, si medimos la turbidez, ya no tiene turbidez. ¿Por qué? Porque hemos eliminado estas partículas, pues, ¿no? Que causaban la turbidez. Entonces, el objetivo principal de la clarificación de un agua es eliminar la turbidez. Y eso sería verdadero. Es verdad. Ya es verdad. Entonces, la respuesta sería en la 23, la D de edad. 23D. Sinónimo de clarificación. Bueno, eh, en el tratamiento de agua se le llama clarificación porque cuando la masa de agua pasa a través de estos filtros, que pueden ser de arena, óxido de silicio, el agua queda transparente, ya transparente. Se puede usar también zeolitas, que es un muy buen filtrante también. Pasan por las zeolitas y queda transparente, clarificada. O también se puede utilizar carbón activado. Entonces, claro que usar zeolita o carbón activado es caro, pues, ¿no? Más baratito sale usar arena, dióxido de silicio, ¿ya? Y el agua queda transparente, clarificado, tal como la conocemos. Cuando tú abres la llave del agua, el agua es transparente, pues, ¿no? Y a ese proceso de que quede así transparente le van a llamar clarificación. Ahora un sinónimo de clarificación. Me está haciendo pensar su compañero. Sinónimo. Claro, eso sería, ¿no? O sea, que el agua tenga las características con las cuales nosotros recibimos el agua potable. ¿Qué características tiene? Bueno, cuando tú recibes el agua, no es blanco, no es marrón, no es opaca, pues, ¿no? Lo pones en un vaso y es transparente. Se ha clarificado, ¿no? Se ha clarificado. A eso va el término de clarificación. Y eso se logra cuando pasan por los filtros, ¿no? Filtros de arena. Bueno, en la teoría lo hemos mencionado en la filtración, ¿no? En la filtración que dijimos. La separación de partículas finas se completa haciendo pasar el agua a través de un objeto que deja pasar el líquido, pero retiene los últimos sólidos en suspensión. A esta etapa también se denomina clarificación. Entonces le hemos llamado dentro de los procesos de la potabilización del agua filtración. Entonces acá vamos a decir que el proceso a que hace referencia es la filtración. Entonces la filtración diremos que es la separación de partículas finas. La filtración es la separación de partículas finas
la separación de partículas finas se completa haciendo pasar el agua a través de un objeto que deja pasar el líquido. Que deja pasar el líquido, pero retiene, los últimos sólidos en suspensión. A esta etapa, pues una de las etapas, también se denomina clarificación. Ahí está. Muy bien. Y eso sería la llamada filtración, pues, ¿no? Entonces, la filtración es la separación de partículas finas. La separación de partículas finas se completa haciendo pasar el agua a través de un objeto. En este caso, el objeto viene a ser arena, ¿no? Lo más barato, como le decías, ¿no? Arena, dióxido de silicio. Nosotros tenemos la arena más pura, 99.99% de dióxido de silicio, que deja pasar el líquido, pero retiene los últimos sólidos en suspensión. A esta etapa se denomina clarificación. Ya, esa es la clarificación. Entonces, está relacionado con la etapa de la filtración. Entonces, en la filtración, el agua queda clarificada. Decantación no podría ser, porque decantación solamente significa pasar de una poza a otra poza, ¿no? Y al decantar, el agua todavía arrastra pues las partículas que le dan turbidez. En cambio, la filtración, al pasar por el filtro, ya no pasan estas partículas, pues, ¿no? Quedan retenidas por el filtro, pues, ¿no? Por eso sirve el filtro. ¿Se entendió? Sí, dice, ¿no? Sí, profesor. Vamos, seguimos. 24. Pregunta 24. Dice, determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. Dice, ¿no? La precloración sirve para la eliminación de la carga bacteriana del agua. 2, para la coagulación del agua se utiliza tricloruro de hierro. Y 3, el cribado sirve para remover del agua sólidos voluminosos como ramas, botellas y de plástico. Muy bien, entonces analicemos. La precloración sirve para la eliminación de la carga bacteriana del agua, claro. Se le agrega al agua cloro por ser tóxico para los microorganismos o bacterias causantes de enfermedades. Verdadero, pues, ¿no? La primera es verdadera.
2. Para la coagulación del agua se utiliza tricloruro de hierro. Bueno, sí se puede utilizar tricloruro de hierro, ¿ah? Lo que se busca es tener un catión con el mayor estado de oxidación, con carga positiva, pues, ¿no? O sea, el catión con mayor estado de oxidación. En este caso, el hierro con carga +3 sería un buen coagulante. Entonces, para la coagulación del agua se utiliza tricloruro de hierro. Sí, también se puede utilizar tricloruro de hierro. Verdadero. 3. El cribado sirve para remover del agua sólidos voluminosos, como ramas, botellas de plástico. Claro, el cribado significa colocar rejas, mallas en el camino del agua para que queden retenidas, pues, botellas de plástico, ramas, bolsas de basura, llantas, bueno, lo que traiga el agua del río, pues, ¿no? Entonces es un método físico de separación. Y eso es verdad también, ¿no? Todos son verdaderos. La respuesta sería la D, 24D de dado. Pregunta 25. Dice, los componentes abióticos son aquellos factores no vivos que determinan un hábitat. Un hábitat es el entorno natural en el que un animal o una planta suele vivir. Al respecto, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. El gas nitrógeno y oxígeno son ejemplos de componentes abióticos. Claro, el gas nitrógeno no tiene vida, pues, ¿no? Claro, es un gas, es una molécula, ¿no? El nitrógeno. No, no tiene vida, ¿no? El gas nitrógeno. Y el oxígeno tampoco tiene vida, pues, ¿no? Claro. Son ejemplos de componentes abióticos, sin vida, claro. Verdadero. 2. El Sol y la Luna son componentes bióticos. No, pues el Sol no tiene vida, pues, ¿no? Es abiótico, ¿ya? El Sol es abiótico. La Luna también es abiótica, ¿ya? Entonces vamos a decir que tanto el Sol como la Luna van a ser considerados abióticos, ¿ya? Acá han puesto bióticos, no, no son bióticos, pues, ¿no? Entonces esto es falso. 3. Las rocas y la arena fina son factores no vivos que determinan un hábitat. Las rocas y la arena fina son factores no vivos que determinan un hábitat. Mm, claro, acá lo decía, ¿no? Los componentes abióticos son aquellos factores no vivos que determinan un hábitat. Está arriba en el texto, pues, ¿no? Dice, los componentes abióticos son aquellos factores no vivos que determinan un hábitat. Un hábitat es el entorno natural en el que un animal o una planta suele vivir. Entonces, las rocas y la arena, bueno, no son factores no vivos, no tienen vida. La roca no tiene vida, la arena tampoco, no tiene vida, pues, ¿no? Ninguno de los dos, pues, ¿no? Que determinan un hábitat, pero sí determinan el hábitat. Y eso sería verdadero. Verdadero, falso, verdadero. La A, la respuesta. ¿Ya? 25A. Seguimos. 26 dice, marque verdadero o falso con respecto a la contaminación ambiental. Alteran los equilibrios ecológicos. Claro, si hay contaminación ambiental, la contaminación rompe con el equilibrio, altera el equilibrio, pues, ¿no? Alteran los equilibrios ecológicos entre los seres vivos y su medio ambiente. Sí, esto es verdadero. 2. Los contaminantes pueden ser de origen natural o producto de la actividad humana, o sea, antropogénico, claro. La naturaleza contamina, sí, con los volcanes, ¿no? Con las descargas eléctricas se están contaminando de forma natural. Pero el hombre no se queda atrás, también contamina, ¿no? La actividad humana contamina. Y eso sería verdadero también. 3. Modifica el ecosistema.
perjudicando sus componentes bióticos y abióticos. La contaminación ambiental modifica el ecosistema, claro, va a cambiarlo, pues, ¿no? Perjudicando sus componentes bióticos y abióticos. Claro, acá perjudicando, dice, ¿no? Creando perjuicio. Ajá, claro. Modifica el ecosistema perjudicando sus componentes bióticos y abióticos. ¿Verdad? También. Verdadero. Todas son verdaderas. La respuesta es la de edad. 26 de edad. 27. Marca el enunciado correcto, dice, ¿no? El calentamiento global, el calentamiento global es causado principalmente por los CFC, por los clorofluorcarbonos. No, el calentamiento global está relacionado al incremento del efecto invernadero. Claro, es el incremento del efecto invernadero lo asociado al calentamiento global. Ya así lo vamos a relacionar. Y los CFC, bueno, contribuyen, pero no son los responsables, ¿no? Los responsables son el dióxido de carbono, ¿no? El metano. Entonces, ellos van a ser los responsables del calentamiento global, pues, ¿no? Dióxido de carbono y el gas metano, por ejemplo, pues, ¿no? Por mencionar algunos de los 6 responsables del calentamiento global, pues, ¿no? Entonces, los responsables del calentamiento global, vamos a considerarlo no a los CFC, no es el CFC, no él es el principal. Los principales van a ser el dióxido de carbono, el metano, ¿ya? El metano. Y acá es donde entraría, pues, con respecto al calentamiento global, están considerando, pues, a este óxido de nitrógeno, ¿no? Cuando hablamos de gases de efecto invernadero, pero responsables del calentamiento global, tenemos que mencionar al dióxido de carbono, al metano, y aquí entraría un gas que es el óxido nitroso, ¿ya? El óxido nitroso, que es el N2 oxígeno, ¿ya? Bueno, a estos 3 gases se los relaciona mucho con el calentamiento global, pues, ¿no? Entonces, la primera es falsa, ¿no? Es falsa. La primera es falsa. 2. El calentamiento global se debe al incremento del efecto invernadero, claro. El efecto invernadero es de tipo natural, nos acompaña más de 10.000 años y le da la temperatura adecuada al planeta, ¿no? Para que exista vida tal como la conocemos. El problema es el incremento, es el aumento, pues, ¿no? De este efecto invernadero. Y por eso se están tomando medidas para controlar la emisión de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, acá el problema es controlar a este gas, al dióxido de carbono. Principalmente a este gas, pues, ¿no? Entonces, ¿el calentamiento global se debe al incremento del efecto invernadero? Sí, eso es verdad. Eso es verdad. 3. ¿El efecto invernadero solo es un proceso antropogénico? No, pues. El efecto invernadero es de tipo natural. Es de tipo natural. Ya el hombre en los últimos 100 años, 200 años, con la revolución industrial, ha comenzado a liberar a la atmósfera grandes cantidades, toneladas y toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, ese es el problema, ¿no? La contribución antropogénica del hombre. Decir que solo es un proceso antropogénico, no. El efecto invernadero es de tipo natural. Para comenzar, es de tipo natural.
Y el hombre es el que está igualando a la naturaleza, se podría decir, ¿no? El planeta tiene la forma de procesar estos gases de efecto invernadero, mantener el equilibrio planetario, pero el hombre produce tantos gases de efecto invernadero que ya el planeta no puede procesar este exceso, pues, ¿no? De tipo antropogénico. Entonces, decir que el efecto invernadero solo es un proceso antropogénico, no. No es correcto decir solo, pues, ¿no? No solo es un proceso antropogénico. Y eso sería falso. Marque el enunciado correcto, dice, ¿no? Entonces acá la respuesta sería la 2. Solo 2. La C. Seguimos. Pregunta 28. Dice, los freones, además de carbono, presentan en su composición los elementos. Claro, los freones vienen a ser clorofluorcarbonos. Su mismo nombre lo dice. Los freones son los clorofluorocarbonos. Además de carbono, presentan en su composición cloro, pues, y flúor. Acá está, cloro y flúor. 28b. Entonces, los freones, además de carbono, presentan en su composición los elementos cloro y flúoro, pues, ¿no? Flúor. Pregunta 29. Dice, los ecosistemas pueden clasificarse en ecosistemas terrestres, un desierto, ecosistemas de agua dulce, un pantano, ecosistemas marinos, los arrecifes de coral. Indique la secuencia correcta, verdadero o falso, respecto a las siguientes proposiciones. ¿Un desierto y un pantano son ejemplos de ecosistemas? Bueno, sí, arriba lo tenemos como ejemplo y eso es verdad. Eso es verdadero. La contaminación ambiental constituye la ruptura del equilibrio ecológico. Claro, cuando se contamina se está rompiendo con un equilibrio. Es el rompimiento del equilibrio ecológico. Y eso es verdad. ¿Ya? Dice 3. ¿Un ecosistema está formado solo por el componente biótico? No, pues. Hay componente biótico, pero también tiene el componente abiótico, pues, ¿no? Falso. La respuesta es la C. Ya, la C sería la respuesta. 29. Ya está. Bueno, jóvenes, hemos llegado a la pregunta 29. Ha sido un gusto. Nos vemos en el repaso, jóvenes.